¿Te gustaría conocer una de las herramientas de testing de APIs más utilizadas en el mundo del desarrollo de software? ¿Te imaginas poder probar cualquier API REST sin necesidad de escribir ni una sola línea de código? Hoy te presento Postman, tu primer paso para automatizar, validar y entender cómo funcionan las APIs por dentro. Ya seas tester, developer o simplemente un curioso o curiosa, en este curso te voy a enseñar a cómo dominar Postman como un auténtico o auténtica pro. Hola testers, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a The QA Hub. Vamos hoy con una nueva herramienta, con Postman, que me la habéis pedido por ahí por algunos de los vídeos, y además nos sirve para ampliar conocimientos en el mundo de la automatización. Esta herramienta es muy dinámica, muy específica y nos sirve pues para ampliar conocimientos y básicamente poder testear APIs, porque lo que hemos visto hasta ahora son dos pedazos de herramientas, dependiendo de cuándo lleguéis al canal. Hasta ahora hemos visto Cypress y Cucumber, dos herramientas súper potentes que tenemos en el canal. Quizás si llegáis un poquito más tarde, pues ya habremos visto más y más, porque es el objetivo que tenemos. Pero bueno, el objetivo es ampliar conocimientos, ampliar horizontes, y por eso hoy nos vamos a chocar de lleno con una API REST, ¿de acuerdo? Al final Postman, tanto Postman como su hermano gemelo Newman, que también lo veremos en esta serie de vídeos, pero un poquito más adelante, ¿vale? Pues sirven para testear eso, APIs, y lo que es el comportamiento de la API, atacarla y ver qué responde o cómo responde, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver todo en el día de hoy. Me vais a perdonar en un primer momento porque este primer plano tan bello que tenéis aquí es porque se me ha estropeado la cámara, ¿vale? Con la que suelo grabar habitualmente, y hoy tenemos un plano un poquito más enfocado a mí, pero pronto volveremos al plano de siempre, ¿de acuerdo? En el momento que me devuelvan la cámara y el servicio técnico responda en el tiempo, ojalá récord, pues volveremos al plano de siempre, pero hasta entonces seguiremos grabando con esta hermosa escena, ¿de acuerdo? Entonces, hoy, ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a ver Postman, ¿vale? ¿Para qué se utiliza? ¿Cuáles son algunas de sus características? Y bueno, os recomiendo desde ya, porque estoy seguro de que lo vamos a subir, que os veáis el vídeo de las REST APIs para que entendáis un poquito más quizás lo que son las keywords que vamos a ver hoy, ¿vale? El protocolo HTTP, que también vamos a subir otro vídeo, ¿de acuerdo? Ya los tengo más o menos orientados. Últimamente estamos parados en el canal y ha sido porque he estado viendo un poquito de información que deberíamos de utilizar antes para enriquecer y derivaros ahí en este tipo de vídeos, que no suene a chino cuando veamos según qué cosas, porque hoy vamos a ver cómo funciona un poquito una API mediante las llamadas, pues las típicas. Vamos a utilizar un get, vamos a utilizar un post, vamos a utilizar un put, un patch y un delete. Ese es el objetivo de hoy, ver esas 5 llamadas. Luego ya, si hay que ver más, las iremos viendo y ampliando horizontes en el canal, ¿de acuerdo? Pero bueno, básicamente ese es el objetivo de hoy, ver cómo se comporta una API. Además, la vamos a levantar nosotros con un servidor de Express propio, ¿vale? Para que veáis cómo se hace, cómo se programa y cómo deberíamos de levantarlo. Y luego la vamos a atacar simplemente con Postman para ver, pues nada, que todo funciona según lo esperado, ¿vale? Y bueno, yo creo que hasta ahí, si conseguimos llegar hasta ahí y que entendáis eso, pues vamos que nos salimos, ¿de acuerdo? Entonces, estoy mirando para aquí, para esta pantalla, porque os tengo ya desde ya aquí los archivos de este vídeo, ¿vale? Vamos a cambiar de pantalla. Ahí estamos, como siempre en nuestra plana. Un poquito diferente porque me estáis viendo más cerca. Pero bueno, volvemos aquí. Volvemos a nuestro querido editor de textos, ¿de acuerdo? Fijaros, mirar, yo tengo por aquí una API, ¿vale? Que la he programado, la he montado yo. Es una API bastante sencillita que hay que montar, ¿de acuerdo? Pues antes de testear. Podríamos utilizar cualquier otra de las que hay por internet, que podemos dejarlo para vídeos más adelante de este curso de Postman. Pero hoy, como es algo sencillo y simple, pues tampoco quiero meternos mucho en vereda, que veamos una API ahí súper cargada y que sea súper difícil de entender para los que no sabéis ni de APIs, ni de REST, ni de HTTP. Vamos a quedarnos con lo básico. Esto que tenemos aquí delante es una API, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué estamos haciendo por aquí? Pues fijaros, por un primer momento, no sé si estáis viendo muy bien, vamos a ampliarlo, que yo sé que en los vídeos os suelo dejar sin vista y no quiero que nos quedemos ciegos, ¿vale? Entonces, fijaros, ¿vale? Ahora ya veis un poquito mejor.
Por aquí tenemos nuestro querido Express, ¿vale? Express es el encargado, el que se va a encargar de levantar por nosotros esa API, ¿vale? En el momento que nosotros ya tengamos listo nuestro archivo y lo va a levantar en el puesto 3000, ¿de acuerdo? Yo ya vengo con el fichero montado porque prefiero contároslo así en vez de irlo programando poco a poco, ¿vale? Fijaros, le vamos a decir a la aplicación que utilice el JSON o sea, que utilice Express, ¿vale? Para levantar nuestra aplicación. Y en concreto vamos a tener nada, simplemente un dato, ¿vale? Va a ser un usuario, nuestra API va a ser de usuarios, o sea, va a ser una API que lo que nos va a devolver, el objetivo de la API es que nosotros consultemos datos acerca de una lista de usuarios, ¿vale? Y la API nos tiene que decir, vale, en este endpoint hay tantos usuarios, ¿vale? En concreto en el endpoint users. Cuando yo ataque al endpoint users, mi API me tiene que devolver todos los datos que tenga aquí dentro metidos, ¿vale? En este caso vamos a tener solamente un usuario con el identificador 1, el nombre Diego, el mío, y el correo de QAHub.es, ¿de acuerdo? Pero ahora lo que hay que hacer es, como estamos programando lo que es la API, vamos a programar nada, simplemente pequeñas nociones básicas, que esto va a ser complementario al vídeo tanto de HTTP como de REST, para que aprendáis un poco lo que hay aquí detrás. Y básicamente, fijaros, vamos a permitir que el usuario haga get, ¿vale? La llamada /get, que seguramente la habréis visto en los vídeos que os comento, ¿de acuerdo? Si no, os recomiendo que vayáis antes para allí. Y lo que va a hacer esta llamada a getUsers es devolvernos en la respuesta por parte de nuestra API al usuario, le va a devolver la variable users, que es la que tenemos aquí de vuelta. Entonces, siempre que se llama a getUsers, se va a devolver la lista entera de usuarios que tenemos aquí dentro metida. ¿De acuerdo? Fijaros, después vamos a tener también una función, por así decirlo, que va a ser para cuando un usuario no me pida la lista entera de usuarios, sino que me pida un identificador concreto. Imaginaros que el usuario está haciendo un get a /users, ¿de acuerdo? Y quiere el número 1, o sea, quiere que le devuelva este usuario. Imaginaros que yo tengo una lista de usuarios inimaginablemente grande, ¿vale? Imaginaros que yo tengo aquí 20.000 usuarios, ¿vale? Tengo aquí 20.000 usuarios con el identificador el 2, el 3, el 4, o sea, hay muchísimos usuarios, pero yo solamente quiero obtener el primero, o sea, solamente quiero obtener este de aquí, ¿vale? Bueno, pues para que no me devuelva toda la lista de usuarios, como acabamos de ver en la llamada anterior, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer es programar una llamada que me permita obtener un único usuario, ¿vale? Entonces, eso se hace indicando con estos dos puntitos, ¿de acuerdo? Se le dice a Postman, perdón, a Express el número del identificador que yo quiero y esto directamente nos va a hacer una búsqueda, un users.find dentro de la variable users que os he dicho antes, se va a encargar de buscar el número 1, ¿de acuerdo? Y entonces lo va a meter, si existe el usuario, se va a meter ese usuario dentro del cuerpo de la respuesta, ¿de acuerdo? Y si no, va a dar un 404 diciéndonos que el recurso no ha sido encontrado, ¿de acuerdo? Por eso os recomiendo que os veáis disculpad, el vídeo también de HTTP, porque vamos a ver los códigos de estado, ¿de acuerdo? Que os suene este 404, que es de recurso no encontrado, ¿vale? Esto pasa cuando nuestra API procesa la llamada, o sea, imaginaros que se va a buscar el usuario con el identificador 1, y esto viene aquí arriba, y aquí no hay ningún identificador 1, está el identificador 2, pero no existe el 1, no hay ningún usuario con el 1, ¿vale? Entonces, la API debe devolver un código de estado HTTP, ¿de acuerdo? Y en este caso el 404, que es el de recurso no encontrado, ¿vale? Es un poco el comportamiento normal, las buenas prácticas que debe de seguir una API, ¿vale? Entonces, por esta parte, todo correcto. Luego, esas son las dos llamadas get que vamos a ver hoy, ¿vale? Llamar a toda la lista de usuarios y llamar solo a un usuario. Dentro de la llamada post, ¿vale? Llamada post, ya sabéis que es para añadir datos, perdón, dentro de nuestra API, ¿de acuerdo? Vamos a tener un post que lo que nos va a servir es para cuando se llame a post, se haga un post, ¿vale? /users, perdonad.
y se le manda aquí dentro un nuevo campo. Aquí pues haríamos un post users y le pondríamos name, yo que sé, Pedro, ¿vale? Y después el mail, pues podría ser pedro@gmail.com, ¿vale? Imaginaros que yo hago esta llamada de aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues a ver, ¿qué tenemos por aquí? Punto y coma. Vale, es que lo estoy poniendo, como lo estoy poniendo separado, me está dando error. Imaginaros que yo hago esta llamada, ¿de acuerdo? Hago un post a este post users. Bueno, pues tengo que ser capaz de crear este nuevo usuario Pedro con este correo electrónico, ¿de acuerdo? Entonces, este post que hemos creado nosotros en nuestra API se va a encargar de que cada vez que se llame a ese barra users nos va a crear un identificador nuevo, ¿vale? O sea, si tenemos ya el 1 añadido, nos va a crear el 2, si está el 2 el 3, si está el 3 el 4 y así sucesiva y sucesivamente, ¿vale? Y luego nos va a poner dentro de esa variable users que teníamos aquí arriba, ¿vale? Nos va a poner ese nuevo usuario, ese new user, que es el que yo le he metido dentro de la respuesta del body, o sea, este de aquí. ¿Vale? Esto lo vamos a ver después con Postman, ¿de acuerdo? Esto no os preocupéis ahora, que lo vamos a ver más extendido después con Postman. Luego, con el put nos pasa otro tanto de lo mismo. Si se quiere modificar un usuario, si se quiere modificar todo este usuario, pues igual que hemos hecho ahora la llamada con post, esta que tenía aquí, ¿vale? Lo vamos a copiar. Pues sería hacer exactamente lo mismo aquí abajo, ¿de acuerdo? Sería poner aquí un put, ¿vale? Y en este caso, reemplazaríamos habría que indicarle cuál es el usuario que yo quiero modificar. En este caso, por ejemplo, el 1. ¿Vale? Esto modificaría el usuario número 1, que es el que ya tenemos creado aquí en nuestra API, por este de aquí. Pasaría a llamarse Pedro y pasaría a tener este correo electrónico, ¿de acuerdo? Entonces, estas comprobaciones que tenemos aquí se encargan de buscar ese usuario, de comprobar que existe el índice número 1, el que le estoy pasando a la llamada, ¿vale? Si existe, me lo cambia, me lo modifica en mi API y si no existe, de nuevo me vuelve a mandar otro error 404, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante entender los códigos de estado HTTP. Vale, la llamada de patch, ¿vale? También otra vez vuelvo a insistir, si no habéis visto el vídeo de REST API, os lo recomiendo porque así entenderéis un poquito más para qué sirve patch. Patch es para actualizar parcialmente un usuario, ya os dejo aquí un poquito la pista. ¿Vale? Entonces, con esto simplemente vamos a tener que indicar también el usuario, pero ya no vamos a modificarlo todo. Vamos a modificar solo uno de los campos. Podemos modificar, por ejemplo, el nombre o podemos modificar, por ejemplo, el email. ¿De acuerdo? Si queremos hacer una modificación completa como la que acabamos de ver aquí, tendríamos que utilizar el put. ¿Vale? De acuerdo. Yo voy así deprisa porque sé que si os habéis visto el vídeo, con esto estáis al día, ¿de acuerdo? Y si no, os va a sonar a chino, por eso os mando para allá. Y por último, para borrar un usuario de nuestra API se utiliza el delete, ¿vale? El delete con el nombre, el número, ¿de acuerdo? También con ese 2 puntos identificador. Fijaros que todas las llamadas tienen ese identificador, quitando la de users y la de posts, que esta nos devolvía toda la lista de usuarios y esta era para crear un nuevo usuario. En las demás tenemos que especificarlo siempre, ¿vale? Y nada, esto simplemente sería una llamadita tan sencilla como esta, ¿vale? Delete users 1 y esto lo que haría sería borrarnos el usuario 1. Si nuestra API recibe ese delete, va a venir aquí y esto nos lo va a borrar, ¿vale? Entonces ya tenemos nuestra API, ¿de acuerdo? No tiene más. Luego hay que hacer aquí una pequeña línea para indicar que el puerto está escuchando en el puerto 3000, que es el que hemos indicado aquí arriba en una variable de entorno, ¿de acuerdo? Y nada, es tan sencillo montar una API, ¿habéis visto? Casi estamos haciendo más que QA, estamos haciendo propio desarrollo, ¿de acuerdo? Lo voy a incluir en el título del vídeo hoy, voy a poner que estamos haciendo, testea tu propia API y además créala. Algo así se me ocurrirá, seguro. Entonces, una vez nosotros tenemos esto, tenemos que levantar nuestra API, ¿de acuerdo? Entonces esto sencillamente lo cogemos, lo levantamos, ¿vale? Aquí lo tenemos corriendo en el puerto 3000. Y si yo ahora me vengo al navegador, fijaros que ya lo había dejado yo más o menos configurado, si me voy a la ubicación localhost 3000, que es mi puerto 3000 de mi máquina, ¿vale? Si me voy a ese endpoint users, ¿de acuerdo? Tenemos por aquí ese usuario levantado, tenemos la API levantada con ese usuario que hemos creado hace un momentín en la variable users, ¿de acuerdo?
Bien, pues sin más dilación ya solamente nos quedaría venirnos aquí. Ya sabéis que todos los tutoriales empiezan en la página oficial del producto, de la herramienta que vamos a utilizar. Entonces, sin más dilación, empezamos aquí. ¿En qué es Postman? ¿De acuerdo? Bueno, pues Postman, ahora que ya nos hemos dado un poquito la chapa con el tema del API y el servidor que hemos creado en el Express, simplemente es una herramienta que nos permite testear esa API que acabamos de crear en 5 minutos o no sé cuánto tiempo ha sido, de forma práctica y sencilla, sin necesidad de escribir ni una sola línea de código, ¿de acuerdo? A diferencia de Newman, como lo veremos, que es así que hay que escribirlo en la terminal de comandos, pues aquí no hace falta, ¿de acuerdo? Fijaros que nos da una pequeña descripción un poquito de qué es Postman, ¿vale? Aquí simplemente tenéis que bajaros la herramienta. Yo sé que en otros bootcamps tenemos que estar todo el rato mirando dependencias, sistemas operativos y demás. Aquí Postman lo hace mucho más sencillo, es una herramienta muy dinámica, ¿vale? Aquí fijaros que me detecta el sistema operativo, yo ya la tengo descargada, pero solamente tendríais que bajaros la herramienta, abrirla y os aparecería esto que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Aquí ahora ya sí es donde comienza la magia. Postman, como es una herramienta para trabajar en entornos colaborativos, ¿vale? De acuerdo, ya viene un poco preparada y si os fijáis, aquí yo he tenido que meter una cuenta, ¿de acuerdo? Porque al final esto está preparado para eso, para colaborar. Es una herramienta en la que tú vienes con una API, con la que quieres testear, sea la que sea, y directamente ya viene preparada para hacer todas las funciones aquí dentro, ya sea hacer las llamadas que vamos a hacer hoy, get, post, put, delete, patch o la que sea, crear tu propia colección de llamadas y exportarlas a un JSON, crear test con Newman, hacer test con las propias llamadas de Postman, bueno, un montón de cosas que vamos a ir viendo poco a poco, ¿de acuerdo? Yo con lo que quiero que os quedéis es que lo que os tiene que quedar claro es que empezamos trabajando siempre desde un workspace, desde un espacio de trabajo, ¿vale? Si os suenan igual los trabajos colaborativos, esta metodología nos debería de sorprender, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, nada más abrir la aplicación, ya nos dan una pequeña y breve introducción de que esto está diseñado, esta herramienta, para bueno, proporcionar un entorno colaborativo para desarrolladores y testers a través de testeo de APIs antes de ser lanzadas a producción, ¿de acuerdo? Porque ese es nuestro trabajo, probar las APIs antes de que se lancen a producción, porque ya una vez lanzadas, si surgen los fallos y los bugs, no vamos a poder hacer mucho trabajo de QA. Nosotros tenemos que ser preproducción, ¿de acuerdo? Y muchas veces pues el trabajo parte de aquí. Fijaros, si entramos en detalle, aquí vienen una serie de documentos que si entráis en ellos os van a decir cómo realizar peticiones individuales, que es un link bastante valioso, cómo utilizar el runner de colecciones de Postman, o por ejemplo cómo schedulear, o sea, cómo poner horarios para poder automatizar vuestras colecciones. ¿Vale? Pero no vamos a correr tanto. Yo si queréis os recomiendo que le echéis un ojo, pero esto lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿vale? Al final la colección es una colección de llamadas de peticiones como las que vamos a ver ahora. Fijaros, aquí en este botón que tenemos en la parte superior izquierda, nosotros podemos crear una colección. Podemos venir aquí y crear una colección en blanco, ¿vale? Una colección que se llame, le vamos a cambiar el nombre, ¿vale? Y le vamos a poner el nombre de QA Hub, ¿vale? Esa es nuestra colección. Aquí dentro va a ir todo el trabajo que nosotros tengamos. Es como una especie de proyecto versión Postman, ¿vale? Si os fijáis aquí arriba, Postman ya trae por defecto ciertas colecciones de testing de integración, la intro a escribir test, entiendo que es en Postman, moquear datos, bueno, un montón de cosas que son interesantes, pero vamos a ir dejándolo para más vídeos más adelante. Vamos a centrarnos en la colección, ¿vale? Aquí en una colección nosotros podemos hacer conjuntos de llamadas REST a nuestra propia API, ¿de acuerdo? Yo aquí, por ejemplo, podría coger ahora y añadir, perdonad, una request, añadir una petición, y ya fijaros, se me añade directamente el get, ¿de acuerdo? Si yo ahora aquí pego http localhost 3000 y le pongo mi endpoint users, ¿vale?
Sería tan sencillo obtener la información como darle aquí al botón de Send, ¿de acuerdo? Pero quiero que os quede claro. Aquí lo que estamos haciendo es una simulación de una petición, como la que haría cualquier página web, ¿vale? Entonces, nosotros, para obtener la información de mis datos, lo que acabamos de hacer literalmente con el navegador aquí, en esta página, que hemos obtenido esta respuesta, por eso os digo que sería lo mismo que hacer con un navegador, lo vamos a simular con Postman, porque igual que el navegador sirve para obtener ya la información una vez hemos realizado la postproducción, ¿vale? Una vez ya hemos hecho la release de nuestra versión de software, ¿vale? Con Postman lo que queremos hacer es probarlo antes de que se haya lanzado, ¿de acuerdo? Es una herramienta más de puro testing, de puro testeo de que todo funciona correctamente, que de ir a revisar la información como sería un navegador, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que yo si lanzo aquí la petición, pongo un get, ¿vale? Que es la petición por defecto estándar en Postman, pongo mi API y le doy a send, obtengo la respuesta. Obtengo el 200, aquí está el código de estado 200, y fijaros que obtengo mi usuario, mi nombre y mi identificador, ¿de acuerdo? Pero fijaros que ya no lo recibo como si fuese un navegador, ¿vale? Esto creo que viene por aquí una ventanita que me deja verlo como si fuese esto un navegador. Creo que es esta, efectivamente, esta de preview, fijaros que me la muestra como si fuese una especie de navegador, ¿vale? Como me la ha mostrado aquí el propio Chrome, hay una pestañita en Postman, Preview, que sirve para eso. Pero por lo general siempre os va a venir el código de forma raw, de forma primitiva, de forma bruta, a menos de que seleccionéis esta opción Pretty, que si os fijáis os lo pone con la indentación correcta, os lo pone bonito para que se vea pues, que aquí hay un usuario, aquí podría venir una coma y haber otro usuario. Bueno, es para lo que sirve Pretty o Prettier, ¿vale? Para los que conozcáis este tipo de herramientas, ¿vale? Y fijaros que yo puedo seleccionar el modo en el que quiero ver los datos. Está JSON, podría seleccionar XML, pero fijaros que aquí el Pretty ya no funciona porque mis datos no están en XML. También tiene soporte para HTML, tiene soporte para texto y tiene soporte automático. ¿Vale? Fijaros que con el auto ya me ha seleccionado el JSON directamente. Porque puede ser que yo cuando lanzo una petición lo que se devuelva no es un JSON, ¿vale? Como es el caso de nuestra API. Puede ser que se nos devuelva un XML, un HTTP, una página web, puede ser que se nos devuelva otro tipo de dato. Por eso en el vídeo de REST API, que seguramente si lo habéis visto, una de las características que decíamos era que bueno, habitualmente se devuelven datos en formato HTTP, pero no siempre, porque fijaros que aquí hay más opciones, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí claro, ¿no? Hemos montado nuestra API, nos hemos descargado Postman y ahora ya la tenemos funcionando, estamos ya testeando nuestro endpoint users y viendo que efectivamente esto funciona. Si pusiésemos user, fijaros que esto ya me va a devolver un error, porque no tenemos nosotros ese endpoint programado. ¿De acuerdo? No podemos obtener get. ¿De acuerdo? No sé por qué sale aquí ahora. No se puede obtener get user. ¿De acuerdo? Se nos devuelve un error. Fijaros que si yo le meto el usuario número 1, que es el que hemos programado en nuestra API, aquí sí que vamos a tener datos y se nos va a volver otra vez a devolver este usuario, porque es el único que tenemos, pero coincide con el número 1, que es el que le estamos indicando a la API, ¿de acuerdo? Bien, pues esta petición la vamos a guardar, la vamos a poner aquí, ¿vale? Vamos a guardarlas de varias formas para que veáis cómo funcionan las colecciones de Postman. Por una parte, tenemos la de getUsers, que nos devolvía la lista entera de usuarios, ¿de acuerdo? Entonces esto lo vamos a guardar aquí como get... no sé si poner get, más bien poner users. Sí, getUsers, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo así, getUsers, la vamos a duplicar y vamos a poner aquí que esta es getUsers y vamos a poner aquí con un identificador, ¿de acuerdo? Para que se sepa cuál es esta llamada. Esto si venimos a... no se ha copiado, lo hemos duplicado, vale, aquí, ¿vale? Esto nos devuelve el número 1.
¿Vale? Entonces aquí teníamos las dos peticiones get que habíamos hablado antes. Tenemos por un lado la lista entera de usuarios y solamente un usuario, el que sea, ya sea el 1, el 2, el 300, el que sea. Yo puedo venir aquí y poner el número 2 y fijaros que no me va a devolver datos. No va a fallar la petición como la anterior, os fijáis, no da un error, pero me dice que el usuario no ha sido encontrado, porque esto, si os acordáis, lo tenemos programado en nuestra API, ¿vale? Si no encontramos ese usuario, ¿vale? Que estamos intentando encontrar con el get y el identificador, se nos va a devolver un 404 y se nos va a devolver el mensaje usuario no encontrado. Fijaros que esta petición devuelve el mensaje usuario no encontrado y nos devuelve un bonito error 404. Está funcionando todo tal cual. Entonces estamos testeando realmente que nuestra aplicación funciona como la habíamos programado por detrás. Nuestra API está funcionando correctamente, ¿vale? Entonces, ¿qué nos queda? Hemos visto las dos llamadas get, nos falta el post, nos falta el put y nos falta el patch, ¿vale? Vamos a verlo en un periquete porque esto se tarda nada y menos en verlo, perdonad. Vamos a ver por aquí. Vamos a añadir una request y esta vez vamos a modificarla. Vamos a seleccionar el post, ¿de acuerdo? Y vamos a poner, como siempre, nuestra URL a users, pero aquí debemos modificarlo y añadir esto en el cuerpo de la llamada, ¿vale? Tenemos que añadir, por una parte, el nombre del usuario, ¿vale? Que es, vamos a ponerle Pedro. Y por otra parte, vamos a añadirle el email, que es pedro@gmail.com. Vamos a ver qué pasa. Fijaros, me está dando un error porque he hecho mal la petición, ¿vale? Hay algo que está fallando. Yo he mandado los datos pensando que esto está correcto, pero me dice que en la línea número 6, en la posición 6, espera una propiedad nombre, que es la que yo he puesto aquí, pero está mal formada, ¿vale? Porque le tengo que poner unos unas comillas dobles, ¿de acuerdo? Ahora ya sí, perdonad que me he equivocado. Y ahora esto me va a devolver un 201, ¿vale? Esto, el 201, de nuevo otra vez, si habéis visto el vídeo de las peticiones y los códigos de estado HTTP, es que se ha creado correctamente el nombre, ¿vale? Y el correo dentro de mi lista de usuarios. Y fijaros, ahora si yo me vengo aquí al navegador y vuelvo a revisar la información, ahora ya tengo mi nuevo usuario creado. Magia correcta con Postman. Post para añadir datos, get para obtener información. Si yo ahora me vuelvo aquí al users y vuelvo a lanzar la petición de get, fijaros que ahora ya me van a salir dos usuarios, chicos. Lo tenemos por una parte get individual y ahora el post añadido, ¿de acuerdo? Esto vamos a modificarlo porque esto se nos ha quedado mal guardado. No sé por qué se ha quedado guardado como un get cuando esto es un post barra users. Vamos a guardarlo. Ahí está, post users. Perdonad, post users. Ahora sí. De acuerdo, entonces ahora que nosotros ya hemos entendido bastante bien cómo funcionan el get users por identificador y el post, vamos a ver las otras tres opciones que hemos comentado del día de hoy. Fijaros que cuando tengamos una modificación en nuestras features, ¿vale? En nuestras llamadas, aquí por ejemplo post, como lo acabo de guardar, ya me sale sin el puntito naranja, pero si hay algo que está sin guardar, nos va a aparecer este botón habilitado y este puntito de color naranja que si paso el ratón ya veis que se fija aquí, que se pone un aspa, ¿de acuerdo? Entonces esto lo voy a tener que guardar, esto también. Y ahora que ya está todo guardado, me voy a venir por aquí a crear una nueva petición, ¿de acuerdo? Vamos a hacer lo siguiente, que es hacer una modificación. Vamos a hacer un put de ese nuevo usuario que acabamos de ver, ¿vale? Ese usuario 2, lo vamos a cambiar entero, ¿de acuerdo? Vamos a poner un put, dentro de la URL le vamos a decir que es el usuario 2 el que quiero modificar, porque hay que indicarle el usuario. Me voy a ir a body y voy a cambiar esto por el siguiente texto de aquí. Vamos a ponerle que el nombre ya no es Pedro, que ahora se llama Juan, ¿vale?
y que el correo también, como estamos haciendo un put, tenemos que modificarlo todo, ¿vale? Acordaros que cuando estéis haciendo un put, ¿de acuerdo? Tenéis que modificar todos los campos del usuario. En este caso, perdón, un usuario tiene nombre y correo. Acordaros que el identificador se encarga el propio servidor de Express de ponérselo, ¿de acuerdo? Entonces aquí voy a cambiar el usuario 2 por Juan y juan@gmail.com, ¿de acuerdo? Si nada va mal, tendremos nuestro 200 OK, ¿de acuerdo? Se habrá cambiado el usuario 2 y ahora ya si me vengo aquí, ¿vale? Fijaros que el usuario anterior era pedro@gmail.com con el identificador 2 y si ahora recupero la información, ahora ya es el nuevo usuario Juan, ¿de acuerdo? Pues de nuevo vamos a guardarla en nuestra colección. Esto es el put de users seguido de un identificador, ¿vale? Y lo guardamos para que se nos ponga aquí nuestro put, ¿vale? Entonces, nada, acordaros, si vosotros introducís un campo aquí, lo introducís mal, mail, y aquí ponéis nombre, esto va a dar un error porque os va a decir que la petición es incorrecta, ¿vale? Vale, en este caso no ha dado incorrecta, se la ha tragado, fijaros que se la ha tragado y incorrectamente es una muy mala práctica. Tener mucho cuidado con esto porque me está devolviendo un 200 la respuesta y yo ahora si recupero la información de mi aplicación, fijaros que ahora esto va a cambiar a nombre y mail. ¿De acuerdo? Tener cuidado con esto algunas veces porque si hacéis mal la petición y se lo traga, estaréis cambiando también los parámetros, lo que son los nombres de las variables, ¿vale? De vuestros datos. Y esto es muy peligroso, porque luego a la hora de procesar las respuestas y vuestra aplicación, si este JSON por algún casual está conectado a un frontend, esto va a romper, porque cuando tenga que leer el nombre y el mail del segundo usuario, va a leer lo que vosotros le mandéis. Entonces, mucho cuidado con esto, siempre revisar al dedillo que todo funciona como debe. Debería de haber salido una respuesta, pero no la tenemos establecida en esta... Como hemos hecho una API bastante sencilla, pues no se está encargando ni de comprobar. Si en el post añadimos más de un campo, si en el put ponemos campos, porque mirar, fijaros, yo podría venir aquí, vamos a explicar primero el delete, lo que hace, y el patch, y luego vais a ver una cosa que voy a hacer aquí, porque fijaros que yo podría venir aquí, me voy a adelantar, venga. Y podría poner un número de teléfono y como nuestra API es súper sencilla, es la que acabamos de crear con Express, que no tiene ningún tipo de validación, pues le puedo meter aquí un número de teléfono, ¿vale? El que sea, y sin embargo se lo va a tragar. O sea, me va a crear un usuario Pedro con este correo y con este nombre, ¿vale? Pero no queremos eso, porque el resto de usuarios, si yo ahora vengo a la lista y le digo que me los mande, me va a mandar los dos que hemos creado antes, el segundo que modificamos con el nombre de Juan y el nuevo que acabamos de crear con el número de teléfono de phone. Y fijaros, esto llama aquí mucho la atención, esto no debería de permitirlo. Esto deberíamos de alguna forma de controlarlo dentro de nuestra API. Aquí, mediante validaciones, deberíamos de coger y comprobar pues, que si meto un número de usuario, un número de teléfono del usuario, perdón, no debería de permitirnos crear esto, ¿vale? Pero como hemos hecho una API deprisa y corriendo, entre comillas, para poder enseñaros Postman, pues no he hecho ese tipo de comprobaciones. En el siguiente vídeo, si os interesa, porque esto ya es parte un poco más de programación, me lo podéis dejar por comentarios y si os interesa mucho, podemos añadirlas, si no empezaré ya el vídeo seguramente con las validaciones hechas y como mucho las mencionaré un poco lo que es la modificación que se ha hecho, ¿vale? Fijaros, esto ya nos sirve para explicar luego el delete, la llamada de borrar, ¿vale? Vamos a borrar en concreto el número 3, pero antes, sin pasar demasiado deprisa, vamos a poner la llamada de patch, ¿de acuerdo? Acordaros que patch nos sirve para, dentro de un usuario, pues imaginaros que es el 3, el que acabamos de crear incorrectamente, ese users con el identificador 3, que está incorrecto, pues imaginaros que quiero cambiarle un solo campo, le quiero cambiar el nombre, ¿vale? Pues me vengo aquí, me vengo a la llamada, ¿de acuerdo? Me vengo a body, y esto sería tan sencillo como de nuevo poner en mi JSON el campo que yo le quiero cambiar. Le puedo poner name y le puedo poner que ahora se llama Federico, ¿vale? Y esto de nuevo me devolvería un 200 y nos diría que efectivamente el usuario número 3 ahora ya se llama Federico y el correo y el número siguen estando exactamente iguales. Fijaros que aquí no estoy seguro, creo que si le ponemos mal
un nombre, también se lo va a tragar. Podemos poner Federico Sánchez. Yo creo que se lo va a tragar, efectivamente, pero de nuevo esto está mal programado, ¿vale? Porque esto debería de darnos un error, porque el campo apellido, hasta que no hemos hecho el put, no nos ha funcionado. Y patch, perdón, no sirve para añadir campos, sirve para modificarlos individualmente, ¿vale? Esto yo si me vengo aquí y le ponemos que el mail ahora es Federico arroba gmail.com, pues esto me lo debería de modificar y efectivamente ya tendríamos mi campo nuevo modificado, ¿vale? Acordaros de la diferencia entre el put y el patch, que también lo mencionamos en el vídeo de REST API. El put sirve para cambiar todos los datos del usuario, ¿vale? Y el patch es para cambiar datos más que individuales, de uno en uno o de forma no tan completa como lo hace el put, ¿vale? El put es un barrido completo y el patch vas paso por paso, atributo por atributo, ¿vale? Y nada, chicos, vamos a cambiar esta llamada, la vamos a llamar users barra identificador, la vamos a guardar para que salga aquí nuestro patch y ahora vamos a añadir la última de las peticiones, vamos a borrar ese usuario incorrecto, ¿vale? Con delete, de la forma tan sencilla como la siguiente, que es poniéndole el usuario que queremos borrar. Fijaros que si le pongo uno que no existe, me va a dar un 404, porque lo he programado yo en mi servidor Express, pero si le pongo el 3 como existe, me va a decir que lo ha eliminado, ¿vale? Y de esta forma tan sencilla borramos un usuario, ¿de acuerdo? Es tan sencillo como mandarle el usuario que queremos borrar. Y ahora si nos venimos a nuestro users, get users, si lo mandamos vamos a ver cómo el 3 ya ha desaparecido, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, puede ser que haya sido demasiado rápido, pero yo quiero que tengáis estas nociones, ¿de acuerdo? Estas 5 llamadas, en concreto la de get con esas dos opciones de poder pedir todos los datos o pedirlos mediante un identificador único, pero al final son las 5 llamadas más importantes que tiene dentro de lo que cabe REST API, ¿vale? Hacer un get, hacer un post, hacer un put, un patch y un delete, es decir, añadir datos, borrarlos, consultarlos y modificarlos, tanto individualmente como de forma completa. Y si os queda esto claro en el vídeo de hoy, yo me doy por satisfecho, ¿de acuerdo? Porque es información básica, breve, pero muy importante y que nos servirá para sentar las bases de lo que vamos a ir viendo más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, esta colección de The QA Hub la voy a poner a disposición de vosotros, seguramente esté en los comentarios, de alguna forma compartida mediante una URL o de alguna forma para que podáis acceder y testear vosotros vuestros propios tests, pero acordaros que tenéis que levantar una aplicación, ¿de acuerdo? Igual que esta, que también va a estar disponible en el repositorio de The QA Hub en GitHub, ¿de acuerdo? Que es donde tenemos nuestro repositorio oficial de repositorios. Fijaros que esto ha fallado cuando hemos hecho las peticiones. Efectivamente, cuando hemos estado haciendo las peticiones, fijaros que el servidor nos ha estado devolviendo información que no nos hemos dado ni cuenta, pero porque esto no nos interesa. La parte del código no nos interesa. Postman es para esto, para testear sin una sola línea de código. Como mucho lo que son las especificaciones del body o quizás tokens de autorización o headers de información si son necesarios, pero todo eso lo iremos viendo en los próximos vídeos. Y nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan quedado claras estas 4 pinceladas pero tan importantes acerca de la herramienta de Postman. Ya sabéis, como siempre, que un like para el canal es un apoyo, que si os ha gustado el vídeo os suscribáis para estar al día, que activéis la campanita porque últimamente estamos con un montón de novedades por el canal. Y como siempre me podéis dejar por comentarios las dudas que tengáis, alguna sugerencia o cualquier cosa que se os venga a la cabeza. Nos vemos en el próximo vídeo.